El sol nunca se había visto tan enfermo sobre la vecindad. Esa mañana, una neblina amarillenta cubría los muros descascarados, y el aire olía a hierro viejo y húmeda. Los colores habituales, los rojos, los verdes, los naranjas del dibujo animado, parecían drenados, como si algo invisible estuviera bebiendo su vida. El chavo caminaba con su barril a medio arrastrar. No sonreía. Desde hacía días, decía escuchar un zumbido detrás de las paredes. Al principio lo tomó como el eco de la voz del profesor Girafales cuando discutía con doña Florinda, pero aquel sonido no paraba. Ni siquiera por las noches. Era un zumbido húmedo, grave, como si alguien respirara dentro de los ladrillos. Esa mañana, el patio estaba vacío. Ni Kiko, ni Ñoño, ni doña Clotilde. Solo el viento que arrastraba un papel roto con dibujos de caritas torcidas. El chavo se acercó al viejo tanque de agua. Allí vio algo que no debía estar. Un frasco pequeño, de vidrio grueso, con un líquido rojo oscuro. Parecía sangre. Pero brillaba, como si tuviera vida propia. ¿Y esto? ¿Qué es? Susurró, alzándolo con cuidado. Dentro, algo burbujeó, y por un instante creyó escuchar un suspiro. Sintió una punzada en la yema de los dedos, una comezón que le recorrió el brazo. Dejó caer el frasco, pero este no se rompió. Rebotó suavemente, como si el piso lo hubiera aceptado. Cuando lo recogió, el líquido se había agitado, y en su interior apareció una forma. Parecía una cara. Su propia cara. El zumbido se intensificó. No, no, no. Murmuró el chavo, asustado. Seguro es una broma de Kiko. Pero Kiko no estaba. De hecho, nadie lo había visto en todo el día. Al mediodía, doña Florinda salió al patio, fastidiada. «Profesor Girafales», gritó, mirando hacia la puerta del callejón. ¿No que iba a venir a tomar café? Su voz se quebró. El eco volvió más lento, como si rebotara en algo blando. El silencio que siguió fue tan denso que se escuchó el chasquido de sus uñas contra el delantal. Desde el barril, una voz temblorosa habló. «Doña Florinda. ¿Ha visto a Kiko?» «Ay, no empieces tú también», le respondió, girando molesta. Ese niño seguro se fue con Ñoño a jugar videojuegos. Pero cuando lo dijo, se dio cuenta de algo. Ñoño tampoco había aparecido, ni su padre, el señor Barriga, que debía haber llegado temprano a cobrar la renta. El chavo salió del barril. Sus ojos estaban raros. El iris se había vuelto ligeramente rojizo. «Doña Florinda. Creo que hay algo raro aquí». «¿Raro? Raro es que tú no tengas hambre por primera vez en tu vida». Ella intentó reír, pero su voz tembló. El chavo no dijo nada más. Miraba fijamente el suelo, donde una pequeña mancha roja, la misma sustancia del frasco, se deslizaba lentamente entre las grietas del cemento, como si buscara el desagüe. Horas después, apareció don Ramón. Venía de trabajar, o al menos eso decía. Tenía la cara cubierta de polvo y una mirada cansada. «Chavo. ¿No has visto a la bruja del 71? Me dijo que iba a prestarme un paraguas y desapareció». «No, don Ramón. Pero mire eso». El chavo le mostró el frasco. El líquido ya no era rojo. Se había vuelto negro, denso, casi sólido. Cuando don Ramón lo sostuvo, sintió que vibraba. «¿Y de dónde sacaste esto, chamaco?», preguntó, apretando los dientes. «Del tanque. Estaba ahí desde la mañana». Don Ramón lo puso sobre una caja, dispuesto a ignorarlo. Pero la caja tembló. Una grieta se abrió y, del interior, salió un hilo de la sustancia oscura, moviéndose como un gusano que buscara carne. El frasco cayó y se rompió esta vez, liberando un olor insoportable, una mezcla de óxido y carne quemada. El chavo gritó. Don Ramón retrocedió, pero ya era tarde. La sustancia salpicó la pierna del niño, dejando una marca que comenzó a expandirse bajo su piel, como raíces finas, negras, que se movían. «Chavo. Lávate eso», gritó don Ramón, sin saber qué hacer. «No sale», chilló el niño, frotándose con desesperación. Doña Florinda apareció, alarmada. Cuando vio la escena, soltó un grito agudo, y en ese instante el aire del patio pareció volverse más espeso. El cielo, visible por encima de los edificios, se había vuelto del color del líquido. Negro con destellos rojos. Desde el fondo del pasillo, una figura avanzó lentamente. Era doña Clotilde.
Su rostro estaba pálido, y sus ojos no tenían pupilas. Caminaba con un temblor suave, como si cada paso costara demasiado. No lo toquen, dijo con una voz ronca. Esa sustancia no pertenece a este mundo. Ay, ya está delirando la vieja loca, reclamó doña Florinda. No, susurró doña Clotilde, acercándose. Yo la vi antes. Cuando el señor Barriga trajo ese tanque nuevo. Dijo que era pintura para renovar la vecindad, pero algo salió de él. Algo que no debería existir. El chavo comenzó a llorar. Sus lágrimas eran rosadas. Me duele, doña Clotilde. Siento que algo camina por dentro. La bruja del 71 lo miró con una mezcla de compasión y horror. Eso que llevas dentro ya no es solo tuyo, hijito. Un ruido metálico interrumpió la conversación. El portón de la entrada se cerró con fuerza, sin que nadie lo tocara. Los tres se giraron. De la sombra del pasillo, algo se movía. Un eco de pasos pesados, húmedos, y una respiración irregular, como si alguien respirara dentro del concreto. El chavo cayó de rodillas. Su piel estaba helada, y las venas de sus brazos se tornaban negras. No. Quiero quedarme solo, susurró. Don Ramón intentó levantarlo, pero al tocarlo sintió un calor sofocante, una fiebre imposible. Retiró la mano y la encontró manchada con un líquido oscuro, brillante, que no era sangre. El líquido se movía, como si intentara regresar al cuerpo del niño. Doña Florinda gritó. Doña Clotilde se santiguó. Y el chavo sonrió. Por un instante, su cara se distorsionó. Su sonrisa se alargó más de lo natural, sus dientes parecieron fundirse en una línea blanca. El zumbido volvió, más fuerte, tan fuerte que los vidrios comenzaron a vibrar. Desde dentro de los departamentos se oían cosas caer, risas apagadas, y pasos que no eran humanos. El niño se levantó lentamente, con el frasco roto aún goteando. Ya viene, dijo con una voz que no era suya. Ya viene por todos. El viento apagó todas las luces de la vecindad. Y en el fondo del barril, algo comenzó a reír. La oscuridad cayó sobre la vecindad como una manta húmeda. No era una noche normal. Las sombras se movían por sí solas, los ecos sonaban en direcciones imposibles y el aire olía a óxido, a polvo antiguo y a algo más. Algo vivo. Don Ramón sujetaba al chavo por los hombros, temblando. Vamos, muchacho, aguanta. Te vas a poner bien. Pero el chavo no respondía. Su piel estaba pálida, marcada por finas líneas negras que se extendían desde la herida hasta su cuello. Cada vez que respiraba, un vapor rojizo escapaba de su boca, y sus ojos parecían vacíos, como si estuviera viendo algo detrás del mundo. Doña Florinda se había refugiado junto a la puerta de su casa, aferrada a una taza rota. Esto es culpa de ustedes, gritó con voz quebrada. De esa sustancia, de esa bruja y de ese niño. Maldita sea esta vecindad. Doña Clotilde no se movió. Seguía de pie frente al tanque de agua, observando cómo la sustancia negra comenzaba a trepar por sus paredes, como si regresara al origen. No entienden, susurró. Eso no es pintura ni líquido. Es un fragmento de algo más grande, algo que duerme bajo la tierra. Ya basta de tonterías, gritó don Ramón. Tenemos que sacar al chavo de aquí. Pero cuando intentó levantarlo, el cuerpo del niño se volvió pesado, imposible de mover. Y entonces, el aire se volvió a llenar del zumbido. Esa vez no venía de las paredes, sino del propio chavo. El niño abrió los ojos. Ya no eran humanos. El blanco había desaparecido, reemplazado por un resplandor rojizo que se movía como fuego líquido. Su voz sonó doble, como si alguien más hablara dentro de él. Ya no tengo hambre. Ahora ellos me van a comer a mí. Don Ramón retrocedió. Chavo, no digas eso. Ya viene. El color viene por todos, susurró el niño, mientras del suelo comenzaban a brotar hilos del mismo líquido oscuro que lo había infectado. El patio se llenó de un ruido húmedo, como carne triturándose. El líquido se extendió formando figuras, sombras que parecían personas, rostros que se estiraban y se disolvían. Las paredes comenzaron a respirar, moviéndose como si el concreto tuviera pulmones. Doña Florinda gritó y corrió a su casa, pero la puerta se cerró sola antes de que pudiera entrar. Detrás de ella, algo golpeaba desde adentro, como si su propia sombra se revelara.
Doña Clotilde corrió hacia don Ramón y lo tomó del brazo. No trates de salvarlo. Ya no es él. Es un niño. Rugió don Ramón, arrancándose de su agarre. Y mientras respire, lo voy a ayudar. El chavo se levantó, flotando unos centímetros sobre el suelo. Sus brazos colgaban, y de su pecho goteaba la misma sustancia negra, como si lo estuviera drenando. El zumbido creció hasta que se volvió insoportable, y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. De repente, una voz resonó desde fuera de la vecindad. Con permiso, pasé a cobrar la renta. El señor Barriga entró con su maletín, seguido de ñoño. Ambos se quedaron inmóviles al ver la escena. El cielo sobre la vecindad estaba rojo, los muros respiraban, y el chavo, aquel niño tierno y torpe, se había convertido en una sombra viviente. ñoño soltó un gemido. Papá. Tengo miedo. El chavo giró la cabeza lentamente hacia ellos. Su sonrisa era enorme, imposible. No tengan miedo. Ya casi no duele. El aire se volvió espeso, y el color negro comenzó a gotear desde los techos. Caía sobre todos. Sobre los ladrillos, sobre el piso, sobre las ventanas. Cada gota que tocaba algo lo convertía en una mancha viva, que se arrastraba hacia el centro del patio. Don Ramón, desesperado, tomó una escoba y comenzó a golpear las paredes. Despierta, chavo. Por favor. No dejes que te gane. El niño lo miró, y por un instante pareció reconocerlo. Una lágrima, transparente, humana, cayó de su ojo izquierdo. Yo. No quería. Murmuró. Y luego, de su pecho, salió un estallido de luz roja. Doña Clotilde gritó, cubriéndose el rostro. El estallido recorrió toda la vecindad, iluminando cada rincón con un brillo carmesí. El señor Barriga abrazó a ñoño, intentando protegerlo, pero el resplandor atravesó sus cuerpos. Por unos segundos, el mundo pareció suspenderse. Y entonces... silencio. Cuando la luz se apagó, el patio estaba vacío. Las paredes, antes agrietadas, lucían limpias, recién pintadas. De un tono rojizo oscuro. El barril del chavo estaba en su sitio, pero parecía más profundo, como si no tuviera fondo. El profesor Girafales llegó minutos después, con un ramo de flores marchitas. Doña Florinda, ¿está usted? Se detuvo. El silencio era absoluto. Ni risas, ni pasos, ni voces. Solo el sonido del viento soplando entre los arcos. Caminó por el patio, confundido. Hola. ¿Hay alguien aquí? Entonces escuchó algo. Un golpecito suave, desde dentro del barril. Se acercó. Golpeó el borde. Chavo. ¿Eres tú? Una risa respondió desde el fondo. Era una risa quebrada, húmeda, como si viniera desde muy abajo. El profesor dio un paso atrás. La risa se detuvo. Luego, una voz infantil susurró. ¿Quiere entrar a jugar, profesor? El barril vibró. Un hilo de líquido rojo oscuro comenzó a gotear por las ranuras, extendiéndose lentamente hacia los pies del hombre. El profesor, paralizado por el miedo, dejó caer las flores. Cuando el líquido tocó su zapato, el suelo pareció absorberlo. De pronto, las paredes volvieron a respirar. La voz del chavo, distorsionada, resonó por toda la vecindad. Ya no tengo hambre. Ahora el color me alimenta a mí. El profesor intentó huir, pero el portón se cerró de golpe. La cámara, si esto fuera un episodio animado, habría mostrado entonces una última toma. La vecindad desde arriba, sumida en la penumbra, con el color rojo expandiéndose como una mancha viva que devoraba todo a su paso. En el centro del patio, el barril seguía ahí. Y dentro de él, la voz del chavo reía suavemente, mezclada con cientos de otras risas, como si todas las almas de la vecindad se hubieran unido en un solo eco eterno. Cuando el amanecer llegó, el sol no brilló sobre ese lugar. Solo quedó un vacío. Un espacio donde alguna vez hubo un patio alegre, ahora cubierto por un color imposible, tan profundo que parecía mirar de vuelta. Y si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar un susurro salir de las grietas del suelo. Fue sin querer queriendo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...